Cada año la prestigiosa revista de Ring elige la mejor pelea del calendario boxístico profesional, es decir, el quite más impresionante sobre la faz de la tierra. ¿Cómo resumir las décadas boxísticas de 1990 al 2020 con tan solo una frase? Bueno, si pensaste en guerras dentro del ring, diste en el punto. La década del 90 brilló por contar espectaculares combates como los de Holyfield contra Tyson en el 96, el Chávez Taylor del 90, Gatti Robinson del 98 o el Carvajal contra González del 93. La del 2000 seremos testigos del inicio de la trilogía entre Eric el Terrible Morales y Marco Antonio Barrera, una de las enemistades más sangrientas de la historia. También veremos al estadounidense Mickey Ward protagonizar la pelea del año durante 3 ocasiones consecutivas, así como a Israel Vázquez y Rafael Márquez darse hasta para llevar año con año, entre otros maravillosos choques de titanes. Y la del 2010, imagínate estar al borde del asiento con cada round de Giovanni Segura en contra de Iván Calderón, gritarle a la pantalla cuando Márquez conectó ese derechazo inolvidable a Pacquiao en 2012, o quedarte sin palabras con la intensidad que regalaron el Bandido Vargas y Siri Salido en 2016. A continuación te cuento todas ellas, año con año, de 1990 a 2020, auténticas demostraciones del más alto nivel y poder que no debes perderte para que ya no digan que te hace falta ver más box. Antes de comenzar, ayúdanos suscribiéndote al canal, y en caso de que no quieras perderte nuestras publicaciones posteriores, activa las notificaciones pulsando sobre la campanita. Sin más preámbulos, estimado público, comenzamos y espero que disfrutes este video tanto como nosotros.
recuperarse en los dos asaltos siguientes. Aunque con el ojo izquierdo totalmente cerrado, el nigeriano luce medianamente más fuerte, pero la pelea ha estado tan reñida que necesita un final impresionante para llevársela con claridad. En el asalto 12, el vigor de Quiroga cede por primera vez y Hakem se abalanza sobre él. Sin embargo, los alaridos del público evitan que el estadounidense tire la toalla. El campeón hace un último esfuerzo, lanza golpes a medida que transcurren los segundos y no para sino hasta que suena la campana que pone punto final a un extraordinario combate por la calidad de la acción. Al final el veredicto oficial favorece a Quiroga por decisión unánime, pero después del anuncio Hakem se desploma en lo que parece ser una condición muy grave. Desafortunadamente sufre una lesión en la cabeza que lo obligó a retirarse de los encordados y finalmente pierde la vida en 1994, luego de 3 años inmerso en las adicciones y prácticas supersticiosas. Para el quinto el mexicano salió enardecido y a los pocos segundos envió a Carvajal de nueva cuenta al tapiz, con la diferencia de que esta vez sí estaba lastimado. Chiquita González fue al acecho, sin embargo Michael soportó como pudo el trajín y acabó de pie hasta que sonó la chicharra. El sexto acto fue casi una calca del quinto, solo que Carvajal no cayó al suelo, así que el público mexicano empezaba a frotarse las manos creyendo que estaba por terminar con su condición de invencible. Nunca estuvieron tan equivocados. En el séptimo escalón, faltando un minuto y medio, un izquierdazo de Carvajal sacudió el rostro de González, que se fue a las redes, pero no cayó, y luego, sobre los últimos segundos, el estadounidense finiquitó el pleito con otro zurdazo, que tiró a González, quien ya no pudo levantarse. Finalmente, ambos se unieron en un deportivo abrazo. Carvajal mantuvo su récord impoluto, mientras que el combate fue escogido por el consenso general como el mejor del año. Michael y Humberto pelearon 2 veces más en el futuro, con victorias para el mexicano, una por la dividida y otra por la mayoritaria.
pelea del año de 1994 es tan especial que es mundialmente conocida como la otra mano de Dios, porque asimismo estuvo involucrado un deportista argentino, Jorge "La Locomotora" Castro, quien también ocupó su brazo izquierdo para escribir un capítulo icónico en la historia del deporte mundial. Era el 10 de diciembre en el Palacio Sultán de la ciudad de Monterrey, en México, en donde el estadounidense e invicto 32-0 John David Jackson retaba por el título mundial de los pesos medios al campeón vigente, el argentino Jorge Castro. En realidad no tiene caso irnos episodio tras episodio, cuando podemos resumir que del primero al noveno el argentino recibió una golpiza excesiva y aunque intentaba contragolpear, solo recibía más y más castigo, tanto que al finalizar el octavo podía vérsele con ambos ojos cerrados casi por completo. Además, el juez le advirtió en el minuto de descanso que pararía la pelea si seguía recibiendo tanta paliza. Comenzó el noveno asalto, Jackson continuó tundiendo a la locomotora y con un poderoso gancho de izquierda al mentón lo puso entre las cuerdas y fue de inmediato para rematarlo. Solo un milagro podía salvar al campeón y su esquina estaba a punto de tirar la toalla cuando sucedió lo inesperado, un espectacular final de película. Agazapado entre las cuerdas y los golpes de Jackson, Castro sacó fuerzas sobrehumanas y como pudo soltó un derechazo que se fue en banda. Sin embargo, de inmediato sacó la izquierda, misma que se fue a encontrar con la mandíbula del norteamericano, que cayó al tapiz sumamente dañado. El referee lo dejó continuar, pero en realidad estaba deshecho. Castro lo conectó 2 veces más y regresó al suelo para finalmente guillotinarlo con 2 suppers de derecha que terminaron la pelea. Cual ave fénix, el campeón resurgió de las cenizas para retener el cetro como monarca de los pesos medianos, sin apuro. Un combate por demás insólito que fue round y pelea del año en aquel ya lejano 1990. 1995, nuevamente Humberto "La Chiquita" González protagonizaba la pelea del año, pero esta vez frente al tailandés Saman Sorjaturon, por quien de hecho muy pocos apostaban, ya que venía de caer por nocaut en el segundo asalto frente a Ricardo "El Finito" López. En el papel debía ser una pelea de trámite para el mexicano que buscaba retener sus títulos mini mosca del Consejo Mundial y Federación Internacional. Sin embargo, sucedería todo lo contrario sobre el cuadrilátero del Great Western Forum de California. Después de un primer asalto poco significativo, para el segundo el campeón se encontró repentinamente desguarnecido y fue derribado por una derecha fulminante, aunque se levantó de inmediato como resorte. Lo que debía ser una defensa rutinaria asumió en un abrir y cerrar de ojos las características de una prueba complicada e insidiosa, sobre todo por la velocidad de brazos del tailandés, cuya derecha penetró en más de una ocasión la guardia zurda de la Chiquita González, que no quiso cambiarla como lo había hecho tantas veces en el pasado, puesto que era ambidiestro. En su lugar aumentó vertiginosamente el ritmo para no dar tiempo al tailandés de tejer su tela, y después de un hermoso cuarto asalto en el que ambos púgiles fueron sacudidos, estuvo cerca de arrollar a Sorjaturon. Tanto en el quinto como en el sexto rollo, el asiático se vio obligado a arrodillarse y escuchar la cuenta del juez para escapar de la tormenta de combinaciones que lo estaba abrumando. Sin embargo, lo salvó su tendencia a retroceder, atenuando así algunos de los golpes más terribles y sobre todo para recuperar su lucidez, esa misma que le faltó a González, quien en el fatídico séptimo asalto, cuando la guerra parecía volverse a su favor, fue sorprendido de manera clamorosa. Chiquita cayó a la lona al comienzo del asalto, debido a otra derecha durante un intercambio memorable. Una vez de pie, fue asaltado por el asiático enloquecido, y no tuvo la presencia de ánimo para arrodillarse. Trató de resistir estoicamente, y el juez no pudo hacer más que detener el combate. El retador victorioso tenía el ojo derecho completamente cerrado, y parte del rostro hinchado, pero naturalmente estaba gozando su momento. González no buscó excusas y en caliente pidió la revancha, pero luego cambió de idea, se retiró del boxeo y emprendió una exitosa carrera empresarial en el mercado de la En 1996, con 34 años, la leyenda en el olvido de Real Deal, Evander Holyfield, buscaba regresar a las grandes ligas de los pesos pesados, retando a Mike Tyson, 4 años menor y por entonces ya todo un histórico del boxeo internacional, además de ser vigente campeón mundial por la Asociación Mundial. Las apuestas en Las Vegas estaban 25-1 en favor de Aaron Mike, quien solo tenía una sola derrota en su carrera y quien además, con el campanazo inicial, salió con su estilo a demoler a su rival. En
encontrándolo con un recto de derecha. Parecía que se escribiría la crónica de una muerte anunciada para Holyfield, pero no, aguantó firme, devolvió los primeros golpes y comenzó a tirar el jab de izquierda para contener, combinar 2 o 3 golpes desde larga distancia y trabar cuando se planteaba la pelea corta. Para el segundo y tercer round, Tyson se la pasó defendiéndose contra las cuerdas, algo que no había hecho desde su regreso al boxeo en agosto de 1995. El comienzo del cuarto round significó el ingreso a su pelea más larga desde que dejara la prisión, pues a sus 4 anteriores rivales los había vencido en las 3 primeras vueltas. Nada parecía favorecer al campeón, y apenas 2 episodios más tarde llegó otro momento clave, la primera situación real de quiebra a favor de Holyfield. Tyson sufrió un corte sobre su ceja izquierda, y en un cruce de golpes, cuando fue a buscar con furia a su rival, se encontró con el gancho ascendente de Holyfield, que pegó seco en su mandíbula, para mandarlo por segunda vez a la lona en toda su carrera. Holyfield se impuso en el séptimo, octavo y noveno round, con claridad, confundiendo a Tyson y manejando con inteligencia la pelea, de acuerdo con el plan que más le convenía. En el décimo, el monarca vigente recibió un recto de derecha, en pleno rostro, y quedó paralizado en el ring. La seguidilla de golpes cruzados de Holyfield fue tremenda, demoledora. El público en estado de histeria solo esperaba que un Tyson bamboleante se cayera, pero aún sin respuestas, se mantuvo de pie contra las cuerdas hasta que sonó la campanada final. El round 11 solo sirvió para definir lo que ya era irreversible. Tyson recibió 2-3 golpes de Holyfield y Mitch Halpern marcó el final decretándose el knockout técnico. De esta manera, el hombre más temido de la tierra era derrotado recibiendo una paliza memorable por parte de un hombre que se coronaba por tercera vez campeón mundial de pesos pesados. En 1997, el canadiense Arturo "El Thunder" Gatti había firmado hacer la tercera defensa de su título de peso superpluma frente a un ex campeón mundial de la misma categoría como el mexicano Gabriel Ruelas, quien en 44 combates tan solo había perdido 3 de ellos, mientras que el norteamericano presumía 28 victorias, una derrota y 23 knockouts. Nadie lo sabía, pero el público que acudiría la noche del 4 de octubre al Hotel Caesars de Atlantic City presenciaría el espectáculo boxístico más delirante de aquel año, cuando curiosamente no era la función estelar de la velada. El episodio inaugural comenzó movidito, con ambos púgiles soltando combinaciones arriba y abajo, desde la media y larga distancia. Lucieron sus fuertes pegadas y dieron una colosal exhibición tanto a la ofensiva como a la defensiva. Segundo asalto, Ruelas lucía más certero en sus golpes, conectando con uppers la mandíbula y zona hepática de Gatti, quien no se quedó cruzado de brazos y contestaba con peligro aterrizando combinaciones a la parte alta cuando el mexicano bajaba la guardia. El combate estaba muy parejo y llegó el tercer round, el menos sanguinario de todos, porque durante el resto de la pelea únicamente les veríamos darse con saña. En el cuarto asalto, una combinación triple del campeón hizo trastabillar al jalisciense, pero este se repuso acorralando a su adversario y atestándole una lluvia de combos por todos lados. La pelea tenía nuevo orquestador y Arturo Gatti no veía lo duro sino lo tupido, al grado que estuvo a punto de caer noqueado durante los instantes últimos del episodio cuando un gancho a la quijada le reinició el sistema, pero resistió de pie hasta el chillar de la campana. Parecía que la corona del campeón pendía de un hilo, y para el quinto rollo se hizo más evidente toda vez que Ruelas salió al acecho buscando el tiro de gracia que acabara con la pelea y le diera el título. Arturo recibió un upper al mentón que por obra del Espíritu Santo no le apagó las luces, sino que al contrario, le reactivó los circuitos porque se metió a la pelea. Conectó de lo rico a Ruelas, que hasta le sonrió pidiéndole más y al cliente lo que pida, dijo el Thunder Gatti, quien segundos después se fajó como los grandes y pasó de presa a depredador. Con una cucharada de su propio chocolate, un derechazo a la quijada, Gatti enviaba a Ruelas a la lona, regalándonos un final de no creerse. Vaya drama, que justamente fue elegido como la mejor pelea de todo 1997. De agosto de 1998, en el Convention Hall de Atlantic City, el estadounidense Ivan Robinson y el ex campeón del mundo Arturo Gatti protagonizaron la pelea del año, la segunda en años consecutivos para el italiano, criado en Montreal, que trataría de reivindicarse tras caer con Ángel Manfredi, mientras que con 2 derrotas y 25 glorias, Robinson buscaba un éxito que lo catapultara hacia una pelea de título mundial, pero apenas sonó la campana salieron a darse con sus mejores armas, Gatti soltando su peligrosa pegada y Robinson
demostrando una excelente coordinación y velocidad para dominar a su rival, quien terminó el asalto con el párpado izquierdo inflamado. El tercero y cuarto rollos tuvieron la misma tónica, con Robinson encima de Gatti, a reserva de un derechazo en el cuarto que hizo tropezar al estadounidense, obligando al referee para hacerle el conteo obligatorio. En el quinto escalón, Robinson continuó dominando la contienda, aplicando rápidas combinaciones arriba y abajo, aunque Gatti no se rajaba, y fajador como él, todo el tiempo fue hacia adelante para aprovechar su buena pegada. La demostración boxística del estadounidense estaba siendo bárbara, y en el sexto capítulo se dio el lujo de bajar la guardia y tomarse un respiro, mientras Arturo le perseguía por todo el cuadrilátero. Faltando 30 segundos para el final, Iván Robinson acribilló con golpes la zona alta del italo-canadiense, mismo que resistió con gallardía muriéndose en la raya y fue al frente hasta que sonó la campana. Para el octavo, Gatti salió con el ojo izquierdo completamente cerrado. Estaba recibiendo una paliza y su enorme pegada era inoperante frente a la velocidad tanto defensiva como ofensiva de Iván Robinson. Pese a la paliza, el Thunder Gatti nunca dejó de ir hacia el frente, pero no lograba hallar la fórmula que abriera a la guardia del veloz estadounidense, quien tenía el rostro inmaculado en comparación con su adversario. Durante el 9, un izquierdo de Robinson al minuto con 11 casi tumba a Gatti, que no fue a la lona demostrando que estaba para aguantar el castigo y terminar la pelea. El último episodio parecía ser otro trámite más para Robinson, hasta que a falta de 48 segundos, un izquierdazo en la cara lo hizo tambalear y retroceder con la mirada perdida. Por fortuna para él soportó el trajín, hasta que lo salvó la campana. De no ser así, posiblemente Gatti lo hubiera noqueado y no habría ganado la pelea por decisión dividida. 4 meses después se volverían a ver las caras con otra victoria en las tarjetas para el estadounidense, en lo que fue otro combate de acción deslumbrante. La última mejor pelea de la década del 90 fue por el cetro mundial peso gallo del Consejo Mundial entre Paulie Ayala y Johnny Tapia, ambos estadounidenses con raíces mexicanas. El quite tuvo lugar el 26 de junio en Las Vegas, en donde el primer asalto del combate dejó sin aliento a periodistas y espectadores. Un Tapia literalmente electrizado, después de empujar al oponente durante la presentación y casi desatar una riña antes del inicio. Dominó el primer asalto, dando la sensación de poder controlar la pelea sin mucho esfuerzo. Sin embargo, esta impresión fue muy prematura. Desde el segundo asalto el retador entró con fuerza en el combate, con su trabajo intenso y efectivo desde corta distancia, demostrando que no estaba allí para ser un simple espectador. Mientras Tapia mostraba su mejor boxeo al esquivar y contraatacar, Ayala se destacaba en los intercambios cerrados por la mayor explosividad de sus golpes, tanto que al final del primer tercio del combate la pelea seguía estando completamente en el aire. La mayor frescura atlética del retador, claramente menos desgastado por la carrera, pero también por el estilo de vida en comparación con su oponente, le permitió tomar una pequeña ventaja en las tarjetas entre el séptimo y noveno asalto, pero donde no llegaba con su estado físico, Tapia llegaba con técnica y clase. Esquivas magistrales, control del ritmo y gestión perfecta de la distancia le permitieron llegar al último asalto habiendo vuelto a ponerlo todo en juego. No obstante, los últimos 3 minutos, luchados pecho a pecho en un increciendo de emoción entre los dos guerreros, justificaron el triunfo de Ayala, capaz de unos pocos destellos más y merecidamente proclamado nuevo campeón peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Pasó más de un año antes de que los boxeadores se enfrentaran nuevamente, esta vez en el MGM Grand de Las Vegas, en donde Ayala volvió a ganar por la decisión de los jueces. No, yo no lo odio, no más recibo a la gente con el mismo cariño. Simplemente que chingue a su madre, así de simple. Espero que el HBO se dé cuenta que su campeón que tiene no sirve. Porque tengo que hablar de él. ¿Por qué tengo que hablar de pendejos? Porque no puedo hablar de mí mismo. El 19 de febrero de 2000 es una fecha que el mundo del boxeo olvidará nunca. Aquel sábado en Las Vegas tendría lugar no solo la mejor pelea de aquel año, sino que estaba por nacer una de las rivalidades boxísticas más épicas que la humanidad haya visto. Sus protagonistas, dos monstruos del boxeo mexicano, que empezaron a odiarse tras una cascarita de fútbol, el capitalino Marco Antonio Barrera y el baja californiano Eric el Terrible Morales. Ambos campeones del mundo en la división Super Gallo, Barrera por la OMB y Morales por el Consejo Mundial. En juego la unificación de los cetros y según los expertos, el ganador podía ser el nuevo ícono del pugilismo azteca. Eric, de 23 años, lucía
aparecía como favorito por el 35-0 de su registro, pero a Barrera de 26 nadie podía darlo por muerto con todo y sus 2 negritos en el arroz, pues ya había sido campeón mundial con más de 9 defensas exitosas. ¿Qué se iban a estar estudiando? Apenas chilló la campana, comenzó la toma y daca con Marco Antonio llevando la batuta siendo el más agresor, aunque Morales no desentonó compitiéndole de tú a tú. El segundo asalto fue todo de Barrera, el bebé con cara de asesino no dio ni tantita tregua y castigó a Morales de principio a fin con poderosas combinaciones que le hicieron mucho daño, pero el tijuanense terminó de pie. Para el tercero, Marco Barrera soltó un izquierdazo al aire y cayó al piso. Después Eric logró neutralizarlo, entrando y saliendo desde la media y larga distancia, pero lo bueno se vino durante el último minuto, uno en que se dieron con saña a un ritmo imposible de sostener durante toda la pelea, o eso creíamos. En el cuarto, quien fue al suelo resultó ser el Terrible, víctima de un tropezón con Marco Barrera acechándolo, quien en el terreno corto hacía daño, pero en el largo se lo hacían a él. Nuevamente el cierre fue apoteósico, en tanto que se lavaron los dientes a fregadazos. Cuando la regleta, últimos 10 segundos, a ver qué se guardaron. ¡Vaya manera de cerrar! Para descubrir el tiro que se dieron en el quinto piso, la frase perfecta es como animales. Terrible tundía con odio a Marco, pero cuando se cansaba el tijuanense, el de la CDMX le respondía con la misma metralla. Aunque no dejaron de tirarse golpes durante todo el sexto rollo, los púgiles lo tomaron para darse un respiro y bajaron las revoluciones. Sin embargo, para el séptimo retomaron el ritmo obsequiando una noche de boxeo puro y duro al estilo mexa. El cierre nuevamente fue espectacular, sobre todo para Barrera, quien por fin pudo soltar los brazos porque se estaba quedando corto. Es perfectamente normal, vean nada más el cierre de episodio. Unas verdaderas aspas, son helicópteros chocando uno con otro. Vámonos a las esquinas. Precisamente el octavo fue la resurrección del chilango, soltando combinaciones de todo tipo, incluido un bonito gancho a la zona hepática. Una vez más, los 10 segundos finales fueron increíbles con poderosos intercambios de candela y estruendosos alaridos por parte del respetable. Parte del Terrible, intercambiando de nueva cuenta. Se prendió el cerro en el mando de Bey. ¡Vaya derecha de Barrera! El round 9 se escribió con S de se lo llevó Marco Antonio Barrera, quien tuvo casi siempre a Morales sobre las cuerdas y con la izquierda estuvo cerca de tirarlo en el primer minuto, aunque a decir verdad, hacia el final del asalto Morales despertó abriéndole el pómulo a Barrera. En su mayoría estaba haciendo una pelea bastante limpia y el décimo asalto no fue la excepción, se dieron el uno contra el otro, como para ver quién de los dos aguantaba más, pero eso sí, en el minuto final lució más Barrera, toda vez que con la zurda hizo trastabillar al Terrible. Al subir al 11º escalón, la pelea se puso más pareja que nunca, con el ir y venir de intercambios entre los contendientes, haciendo lo imposible definir a un claro dominante que pudiera alzarse con la victoria. Separados por un solo punto según la tarjeta de la eminencia Eduardo Lamazón, el 12º y último episodio fue cine puro, como todos esperaban. Los púgiles aguardaron a los últimos segundos para sacar lo mejor de sí, y Barrera se anotó un bonito gancho de izquierda que sacudió a Morales, mismo que segundo después se fue con las rodillas al piso ganándose la caída y el conteo del referee. Pese al sólido final de Marco Antonio Barrera, quien dominó el 12º asalto hasta el sonar de la campana, dos de los jueces vieron ganador al Terrible. Esta decisión causaría mucha controversia, ya que algunos expertos, incluido Lamazón, vieron ganador a Marco Antonio Barrera. ¿Tú qué piensas? ¿Fue justa la decisión de los jueces? Házmelo saber en los comentarios. Antes de continuar, si te gusta nuestro contenido, quiero invitarte para suscribirte al canal. De esta manera nos ayudas montones para seguir trayéndote los mejores pasajes en la historia del deporte. ¡Anímate! La pelea del año del 2001 fue protagonizada por dos boxeadores peso welter con récords engañosos, poco impresionantes, en donde inclusive no hubo cinturón ni título alguno de por medio. Hablamos de la querella entre el norteamericano Mickey, el irlandés Ward y Burton Augustus, del 13 de julio en Hampton Beach, de Estados Unidos. Ambos welters ligeros buscaban repuntar sus carreras. Pactada a 10 capítulos arrancó la pelea y de inmediato el irlandés acorraló entre las cuerdas a su oponente, castigándolo en el terreno corto tanto arriba como abajo durante los 3 minutos inaugurales. Pintaba para hacer una noche de trámite para el de calzoncillos blancos nacido en Massachusetts. Sin embargo, para el segundo Augustus salió a buscarlo y vaya que lo encontró valiéndose de rápidas combinaciones que pusieron en aprietos a Ward. No obstante, terminaría el round entre las cuerdas, luego de que el irlandés le pusiera un estate quieto y le bajara las revoluciones. Lo mismo sucedió en el tercer asalto. Burton salió muy impetuoso, marcó el ritmo de la pelea durante los primeros instantes hasta que
Ward logró neutralizarlo, lo llevó a las cuerdas y ahí lo tundió con ganchos y volados de todo tipo. Fue tan emocionante que casi le toca al referee cuando acudió a separarlos al final del capítulo. El cuarto rollo vaya que fue parejo, ninguno fue más que el otro y se dieron con todo lo que tuvieron a su disposición, regalándonos 3 minutos de gallardía absoluta, sobre todo en la recta final, donde se fajaron como los grandes, ganándose la ovación del público y de nueva cuenta la intervención del referee. En el quinto round y ambos púgiles demostraron que su preparación física había sido brutal, ya que mantenían un ritmo por demás acelerado y olvidándose de la defensa no dejaron de repartirse piñas. Para el sexto la tónica de la pelea continuó siendo la misma, con ambos conectándose violentamente buscando el golpe que enviara al otro a la lona, pues en un combate tan dividido hasta una tirada podría hacer la diferencia en la decisión de los jueces. El séptimo fue una guerra en la que los mejores momentos estuvieron en los 30 segundos finales, con un toma y daca de antología. Valentía pura, damas y caballeros, que se alargó hasta el octavo rollo con fuertes intercambios, pero sin que ninguno se diera un palmo. Ambos púgiles estaban sumamente dañados y Burton Augustus fue el primero en pagar la factura cuando en el noveno se cayó de rodillas víctima de la persecución de golpes, particularmente un gancho al hígado que obligó al referee a hacer el conteo. Cuando se reanudaron los cates, Ward salió como bala para tirar a Burton, sin embargo este resistió la candela para llegar con vida al décimo y último asalto. Cuando parecía que todo se inclinaba a favor de Mickey Ward, Augustus sacó el foie y con potentes ganchos y uppers a la quijada le hizo ver estrellitas a su contrincante, mas no pudo tirarlo. ¿Qué batalla estábamos viendo? Y aquí les dejo los segundos finales para que atestiguen la valentía de estos tremendos fajadores. A decir verdad fue una pelea muy pero muy cerrada y con toda justicia nombrada la mejor del año del 2001, pero al final hubo un ganador y ese fue por la unánime Mickey Ward con tarjetas 96-94, 96-91 y 98-90. Por desgracia toda la afición boxística se quedó con las ganas de ver una revancha, ya que esta sería la única pelea entre ambos colosos. El 18 de mayo de 2002, el canadiense Arturo Gatti y el estadounidense nuevamente Mickey Ward eran prácticamente un par de desconocidos en el plano internacional cuando le regalaron al mundo entero la mejor pelea del año, misma que significó el inicio de una de las trilogías más emocionantes de la historia. Aquella noche, en el Mohegan Sun Arena de Connecticut, ninguno de estos superpluma ingresó con cinturones en las manos, pero de poco en poco se irán haciendo su espacio. Gatti tenía un nombre más o menos conocido en la industria tras su campeonato de la Federación Internacional y una derrota ante Oscar de la Hoya. Por su parte, Mickey Ward, sin prisa y con calma, comenzaba a sumar gran cantidad de peleas, la mayoría con victorias, como lo vimos en el capítulo anterior. El primer episodio se le vio más acertado en sus combinaciones al canadiense, con raíces italianas, quien muy temprano con sus ráfagas le abrió la ceja al irlandés y lo maltrató cuando pudo, hasta que sonó la campana. Ward se repuso rápidamente para el segundo, contestándole con un sólido izquierdazo que obligó a Gatti a abrazarlo, y de ahí ambos se quedaron en el centro del cuadrilátero intercambiando golpes, sobre todo jabs y combinaciones dobles y triples. Todo el tercer asalto Gatti mantuvo lejos a Ward con su jab, además de entrar y salir a su antojo. Sin lugar a duda el tercero fue todo suyo, salvo fugaces destellos del norteamericano. Ya en el cuarto round, cerca del minuto con 54 segundos, el irlandés conectó arriba una poderosa derecha que mermó a su oponente, y a partir de ese momento la pelea tomaría otro rumbo. Antes de terminar el asalto, Arturo Gatti perdió un punto por atestar un golpe bajo, y para el quinto parecía que retomaba el curso. No obstante, en los 15 segundos finales el estadounidense se lució con una lluvia de combinaciones que, de no ser por la campana, hubieran enviado a la lona al desorientado quebequense. Del sexto al noveno piso, un devenir implacable de la mano de Ward que parecía envuelta en pesado plomo ponía en mal lugar a Gatti,
quien era salvado por la campana en más de una ocasión, como en el octavo, en donde estuvo a punto de caer si no es por la chicharra. El noveno asalto es considerado uno de los mejores de todos los tiempos, y aquí te va el porqué. A los 10 segundos Ward consigue tumbar a Gatti con un gancho al hígado. El italoamericano retuerce la cara de dolor, pero se rehace y cuando recupera el aire comienza a ir hacia adelante para poner contra las cuerdas a Ward, quien ahora ha ido de cazador a presa. Arturo busca rematar el combate con combinaciones arriba y abajo, pero el irlandés contraataca en un último minuto en donde los guantes de cuero enmudecen, absorbidos por el sonoro fervor de un público que no podía creer el intercambio brutal que estaba presenciando. En pelea pactada a 10 episodios, el último de ellos tardó en comenzar porque la esquina de Ward creía que todo había terminado, pero no. Un cierre épico en el que los protagonistas mostraron la valentía de la que estaban hechos. Finalmente Mickey Ward fue declarado vencedor por decisión mayoritaria en una rivalidad que apenas comenzaba. Este combate fue elegido pelea del año y el noveno asalto del año. En 2003 Arturo Gatti y Mickey Ward volvieron a ser los protagonistas de la pelea del año. Tras el primer enfrentamiento se vino la revancha, la cual terminó con el puño de Gatti en todo lo alto por la decisión unánime de los jueces. Sin tiempo para el descanso, como si fuera urgente una tercera cita, el 7 de junio de 2003 nuestros modernos pancracios volvían a verse las caras, esta vez en el Caesars Palace de Las Vegas, el cual albergaría la tercera y última parte de una de las trilogías más ardientes en la historia del boxeo. Chilló la campana y la batalla final comenzó con Gatti dominando la distancia. Entraba y salía con rapidez castigando al de enfrente. La arena retumbó a 20 segundos del final con el golpe que atestó al estómago del irlandés. Ya en el segundo rollo la velocidad de Gatti puso en predicamentos a Mickey. Sin embargo, él iba hacia adelante tratando de llevar la pelea al terreno corto, que era donde le convenía. El tercer y cuarto round fueron una auténtica demostración de boxeo puro y duro, con los dos peleadores en el centro del ring intercambiando y esquivando combinaciones. En ese último asalto Arturo Gatti sufrió una fractura en la mano derecha al lanzar un upper a la cadera del adversario. El canadiense continuó en la brega y gran parte del quinto episodio la pasó sin utilizar la derecha, más que para marcar los golpes. Hay que decir que pese a su condición, Gatti manejó los hilos conteniendo a Ward con intercambios arriba y abajo. En el sexto escalón, cuando la hegemonía de Arturo sobresalía en el cuadrilátero e incluso parecía que tiraba a Mickey Ward, este aguardó inteligente y a pocos segundos del campanazo final lo conectó con la derecha en la sien enviándolo al tapiz. Gatti se repuso y salió sin inconvenientes para el séptimo apartado, uno en el que ambos se dieron con rencor. El ítalo-canadiense olvidó que estaba fracturado y a la par de que el irlandés le respondía a todo lo que le entraba, aunque en menor medida. Un round todo para Gatti. En el octavo la balanza se inclinó totalmente hacia la suerte de Arturo Gatti, quien dominó el asalto, aunque antes de sonar la campana otra vez estuvo a punto de ser sorprendido. El guión del último asalto tuvo su punto cumbre durante el minuto final, calificado por los expertos como una oda al amor por este deporte. En el centro del cuadrilátero Gatti y Gard se daban golpes que los hubieran tumbado cualquier otra noche, pero no esa. Ninguno se amilanó y ambos respondieron al fuego con fuego hasta que se escuchó la campanada final, un desenlace de trilogía apoteósico en el que solo faltaba escuchar en los altoparlantes al ganador de la pelea. En medio de una nube de fuegos artificiales, Gatti volvió a ser proclamado vencedor por decisión unánime. Después su carrera no volvió a ser la misma. Ward se retiró poco después y Gatti hizo lo mismo 4 peleas más tarde. No lo odio, no más recibo a la gente con el mismo cariño. Simplemente que chingue a su madre, así de simple. Espero que el HBO se dé cuenta que su campeón que tiene no sirve. Dos gladiadores mexicanos estelarizaron la pelea del año de 2004. Fue intitulada de una vez por todas, el agarrón más chispeante del año, el fin de otra trilogía épica, una de las mejores de la historia, odio genuino entre boxeadores, el capitalino Marco Antonio Barrera frente al tijuanense Eric el Terrible Morales. Quien se proclamara ganador sería el amo absoluto de su enemistad y de paso salía con el cinturón de campeón mundial super gallo por parte del Consejo Mundial. Morales había ganado la primera pelea en el 2000, sobreviviendo a una caída en el 12avo, mientras Barrera regresó 2 años más tarde y en una división más arriba ganó la revancha en otro papelón de campana a campana. La contienda resultó como se esperaba, de constante golpeo desde el campanazo inicial y en los primeros asaltos el capitalino presionó más y soltó mejor los puños ante un Terrible Morales que en ocasiones se mostraba muy pasivo cediéndole la iniciativa a Barrera. El segundo asalto también comenzó muy tibio, sin embargo
embargo, conforme avanzó el reloj, Marco se mostró más trucha, sacando los golpes más certeros, y a partir del tercer episodio tomó las riendas manteniendo al Terrible fuera de su alcance. Su mejor arma fue el jab, seguido de sendas combinaciones, mismas que hirieron de sobremanera a su compatriota, quien salió al cuarto rollo con la nariz visiblemente maltratada. Barrera ganó 5 de los primeros 6 capítulos, dándole una lección de boxeo a Morales, que no lo hacía mal desde lejos, pero simplemente no podía hacer funcionar su jab, permitiendo que el bebé con cara de asesino se deslizara hacia adentro para lanzarle fuertes ráfagas que vaya le hacían daño. En los apartados 7 y 8, un cambio en donde por fin el Terrible se vio mejor sobre el cuadrilátero, castigando con su poderosa derecha la cabeza de Barrera, quien resistía los golpes y retrocedía contra las cuerdas para recurrir a los amarres. El rostro de Morales empezó a resentir el castigo, con hemorragia nasal e inflamación en el pómulo derecho, y en el noveno episodio, ya mermado físicamente, golpeó en la nuca, por lo que recibió una llamada de atención por parte del impartidor de justicia. En el 10º asalto, ambos contendientes se dieron una tregua, mostrando la fatiga de la dura pelea, y en los últimos episodios, Eric estuvo a punto de noquear al capitalino con severos ataques a la cabeza. Morales ya estaba recuperado físicamente, y para el 11º maltrató a Barrera con uppers de izquierda y volados de derecha que dejaron con las piernas vacilantes en el centro del ring al campeón vigente, quien en los últimos segundos alcanzó a recuperar la vertical, porque si no se iba directo a visitar el tapiz. Terrible Morales sabía que tenía que buscar el knockout para vencer al campeón, mientras que la esquina de Barrera le decía que tenía que seguir dándole rienda suelta a sus combinaciones. El 12 y último asalto, Eric cerró con todo, y de nueva cuenta castigó a 2 manos a la cabeza de Marco, quien con una gran preparación física y el coraje acumulado en los combates previos, le permitió terminar de pie ante los gritos de los aficionados, quienes aplaudieron y ovacionaron el tremendo esfuerzo de los gladiadores mexicanos. Tras el campanazo final, el marcador fue más que ajustado de lo que se podría haber imaginado. Un juez puntuó la pelea como pareja 114-114, mientras que los otros vieron triunfador a Barrera 115-113 y 115-114. El anotador no oficial de HBO, Harold Lederman, puntuó la pelea a favor de Barrera por 115-113. Con este resultado, Marco Antonio no solo se proclamó monarca superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, sino que enalteció su récord con 59 victorias, 41 por nocaut y 4 derrotas, además de ponerle punto final a la que quizá sea la rivalidad más chispeante entre boxeadores mexicanos y una de las más vibrantes en la historia del pugilismo internacional. El combate fue nombrado la pelea del año 2004 por la revista The Ring. Morales attacks. Blair cuts back. Display by Marco Antonio Barrera and Eric El Terrible Morales. This is a fight for the ages, just like the first two. 114 to 114 even. Jerry Roth, new WBC Super Featherweight Champion of the World, de Ciudad de México, Marco Antonio La pelea a continuación aún permanece fresca en la memoria de los que en verdad saben de box. Fue un encuentro más que feroz acontecido el 7 de mayo de 2005, salpicado en sangre, orgullo y tragedia, entre el mexicano José Luis el Temible Castillo y el estadounidense Diego el Chico Corrales. Por entonces ambos ligeros eran campeones mundiales de la división, el Temible por parte del Consejo y el Chino por la OMB. A tiro pactado a 12 rounds en Las Vegas, se jugaban la unificación. El ganador sería nombrado el mejor peso liviano de todo el planeta. Así nomás. Antes de la pelea, muchos pensaban que Corrales necesitaba superar a Castillo, quien nunca había resultado herido de gravedad en ninguna de sus peleas anteriores. En el caso de Castillo, la opinión predominante decía que necesitaba boxear a Diego Corrales y despacharlo más temprano que tarde. Se enfrascaron sabroso desde el primer asalto en un duelo de dominio alterno, con una gran calidad técnica y corazón de guerreros que mantuvieron a los asistentes al filo de sus asientos. En el segundo, Temible Castillo conectaba más y mejor que su oponente. Ejemplo de ellos este sólido gancho al mentón del nacido en Hollywood, mismo que tardó en reaccionar, pero al final lo hizo con poderosas ráfagas cuando Castillo bajaba la guardia. Continuaron girando y dando vueltas, clavándose el uno al otro con fuertes ganchos. Era un asedio constante en donde ninguno de los dos bandos parecía cansarse ni ceder. El cuarto round fue una apología al pundonor. Durante 3 minutos los púgiles se estuvieron intercambiando golpes en un viene va para la historia. Este nivel de acción se mantuvo y soportó durante los rounds 5 al
al 7, cada uno de ellos trabajando duro, conectando y recibiendo golpes sólidos y combinaciones que nunca parecían terminar. Justo cuando uno parecía que estaba ganando impulso, todo se le quitaba cuando el otro se recuperaba, conectando rápidos golpes directos a la cabeza y al cuerpo. Fue este tipo de acción lo que hizo que Corrales se tambaleara claramente cerca del final del 6 y que Castillo se doblara gravemente en los segundos finales del séptimo. En el octavo, Chico Corrales salió con fuerza y conectó una combinación de derecha e izquierda en los primeros segundos. Ambos hombres lanzaban golpes cortos y certeros, pero algo había cambiado. Las cosas ahora eran desesperadas y peligrosas. El final parecía estar disponible para ambos hombres, siempre y cuando pudieran aprovecharlo. El hollywoodense conectaba fuertes ganchos a la cabeza de Castillo, pero este se metió a la pelea con golpes cortos y directos a la cara de Corrales. Luego, cuando quedaban poco más de 30 segundos, José Luis entró en ritmo y conectó golpes con ambas manos mientras los dos se tambaleaban por el ring. El estadounidense perdió su protector bucal, pero siguió luchando sin cesar y conectó un gancho de izquierda directo a la mandíbula, lo que hizo que el mexicano se inclinara como un árbol a punto de caer. En el noveno round los daños continuaron acumulándose en ambos peleadores. Corrales apenas podía ver con su ojo izquierdo y Castillo no estaba del todo bien debido a su corte. El mexicano fue reprendido en un par de ocasiones por lanzar golpes bajos. Sin embargo, fue él quien conectó los golpes más certeros, dejando al chico sin ningún refugio seguro dentro del ring. El asalto número 10, a los 25 segundos, Diego Corrales se vio atrapado por José Luis, quien con un fuerte gancho de izquierda a la mandíbula lo envió a la lona, doblándole las piernas y toda la cosa. Corrales perdió su protector bucal y por un momento pensó si podría ponerse de pie. Se levantó, pero se notaba muy lastimado. Después de que el árbitro diera tiempo para colocarle nuevamente el protector, ambos peleadores regresaron al centro del ring, con el temible disparando con ambas manos. Corrales intentó contraatacar, pero fue alcanzado por otro gancho de izquierda corto. Justo cuando parecía que José Luis Castillo tenía controlado el trámite para llevarse la victoria, Chico Corrales sacó fuerzas sobrehumanas. A puro pundonor, puso sobre las cuerdas al mexicano y ahí lo tundió con todo lo que le quedaba en su repertorio. Por increíble que parezca, sus ráfagas cumplieron su cometido desarmando a Castillo, que no puso más resistencia, por lo que el juez tuvo que interceder y parar la pelea. Diego Corrales era el vencedor por nocaut técnico en una de las remontadas más impactantes de la historia, tras ser derribado dos veces en los primeros 90 segundos del décimo asalto. La multitud estalló en sorpresa e incredulidad en lo que fue quizás una de las peleas más exigentes en los últimos años, propiciando uno de los mayores dramas dentro del ring jamás presenciados. Lamentablemente, 2 años exactos después de su gran victoria frente a José Luis, Diego Corrales falleció mientras conducía su motocicleta en una autopista de Las Vegas. A diferencia de la mayoría de los grandes combates de la historia, esta pelea no fue transmitida por la televisión norteamericana y probablemente nunca hasta el día de hoy habías escuchado de estos pugilistas con los nombres más impronunciables del planeta. Se trata de la mejor pelea del año del 2006 y fue en París, Francia, entre el retador tailandés Somsak Sichachawal y el campeón mundial super gallo desde 2003, el iraní nacionalizado francés Mayar Monshoipur. En cuanto sonó la campana, el francés salió a defender su corona, yendo al terreno corto, pero tanto fue su ímpetu que se fue en banda tras soltar un izquierdazo y luego le conectaron un gancho a la mandíbula que lo obligó a visitar la lona. Durante el resto del episodio, Monshoipur resistió la metralla de su adversario como pudo, en lo que parecía la crónica de una muerte anunciada. Apestaba que la corona cambiaría de dueño. En el segundo, el campeón por su sexta defensa tuvo destellos conectando a su rival cuando bajaba la guardia, pero a decir verdad, el retador le estaba dando una tunda bárbara tanto arriba como abajo. El castigo era brutal, pero no se arrugaba. Para el tercero la cosa se puso buena, porque se emparejó el quite y el primer minuto fue de un intercambio brutal. Se dieron con todo. Lo más increíble fue que en los 120 segundos finales, Mayar doblegó al tailandés, quien ahora le tocaba recibir castigo en lo que fue un desenlace de boxeo puro y duro. Ya en el cuarto, Monshoipur fue impetuoso y el retador Somsak intentaba mantenerlo a distancia con su jab, pero no pudo con el arrojo del nacido en Teherán, quien en los últimos segundos del primer minuto lo puso a parir chayotes entre las cuerdas. El ímpetu no iba a durarle todo el round al francés, así que los 2 minutos restantes fueron más equilibrados, pero con el campeón ganando terreno. En el quinto episodio, el intercambio de golpes literal fue una masacre. Los dos se dieron con firma en un ir y venir que enardeció al graderío. Cuando Somsak parecía tomar los hilos conectando al campeón, este resurgía contestando con algo de su repertorio, como este bonito combo de golpes antes de llegar al último minuto. Sexta entrada. A estas alturas las tarjetas ya estaban más parejas, sin embargo la pelea
pelea no pintaba como para llegar a ellas, puesto que en el cuadrilátero se estaba gestando una batalla a muerte. El séptimo apartado tampoco decepcionó, con ambos peleadores buscando conectar la mayor cantidad de golpes. Monshuipur perseguía y Somsan contragolpeaba. El campeón buscaba el terreno corto, en tanto que el tailandés ocupara el largo de su pegada. El octavo asalto fue casi una calca del anterior, con la diferencia de que Sid Chachawal lucía cada vez más mermado, caso contrario a Maya, quien se mostraba más entero y con más ganas de ir al intercambio. Lo que sucedió en el noveno round fue un tributo a la valentía. Ambos se olvidaron de defenderse y salieron a ver quién resistía más castigo. La campana llamó para el 10º episodio y en el primer minuto Monshuipur cargó con la batuta. Sin embargo, cuando más cómodo se sentía, a falta de 40 segundos, el retador sacó un combo cuádruple que se tenía guardado, el cual hizo ver estrellas al campeón, mas no fue al suelo porque Somsak resbaló. No obstante, la suerte ya estaba echada, porque al reanudarse la pelea, el francés fue presa de una seguidilla de ganchos y cruzados, en total 7 golpes seguidos, suficientes para el juez, que no toleró otro más y acabó la pelea a falta de 20 segundos. Un final épico en el que el rey era despojado de su corona, cuando más controlada tenía la situación, lo cual demuestra que en el boxeo nada está decidido. Grandes rivalidades entre boxeadores mexicanos que se ganaron un lugar en los libros dorados del pugilismo es la trilogía entre Israel el Magnífico Vázquez y Rafael Márquez Méndez, quienes le regalaron al mundo 2 peleas del año de manera consecutiva, 2007 y 2008. Acá te cuento la primera. En el espectro de los supergallos, el 2006 se había convertido en el año de Israel Vázquez, pugilista mexicano originario de Azcapotzalco, quien había logrado mantener su título del Consejo Mundial frente a grandes rivales como Iván Hernández y Johnny González. Por tal motivo lo pusieron a pelear con otro boxeador originario de la Ciudad de México, que estaba despegando a lo grande. Hablo de Rafael Márquez Méndez, campeón mundial unificado por la Federación Internacional con 15 victorias invicto. Desde el 2000 no conocía la derrota, pero el 3 de marzo de 2007 perdió la buena racha al no salir para el 7º round por la fractura de nariz. De inmediato Vázquez pidió la revancha y Márquez se la otorgó sin chistar. La pelea se realizaría el 4 de agosto en Texas, donde estaría en juego el cinturón supergallo de Rafael. Una vez en el Dodge Arena, la contienda empezó calientita, con ambos reaccionando fugazmente al agredir del otro, dejando saber durante el primer asalto que su interés no era solo ganar, sino destrozar a quien tenía enfrente. El segundo round comenzó con una soberbia demostración defensiva de Márquez ante los embates de Israel, pero el gas no le duró mucho tiempo, ya que el minuto final sufrió de sobremanera por la seguidilla de ráfagas que le atestó el rival. Durante el tercer asalto, Márquez ya tenía cortes sobre su ojo derecho y a los 33 segundos recibió un derechazo a la cara que lo dejó tambaleante, mas recurrió al clinch para evitar más castigo. Al final pudo continuar y respondió con una serie de piñas que también dejaron a Vázquez sangrando alrededor de los ojos, en lo que fue un desenlace de round sumamente emocionante para el público, pero de desgaste puro para los protagonistas del espectáculo. El combate continuó y con más fuerza que el inicio. Para el cuarto rollo, ambos gladiadores tenían hemorragias en los párpados y la nariz. La apariencia ensangrentada de sus rostros reflejaba la acción que se desarrollaba sobre el ring, pero esto no los detuvo para continuar el combate. En los primeros segundos, el Magnífico Vázquez con su derecha prendió de lo lindo en 2 ocasiones el rostro de Márquez y luego sobrellevó el trámite marcando puntos. Rafael Márquez tardó en reaccionar, pero no se fue en blanco, ya que en todo momento fue al frente y una que otra de sus acometidas logró dar en el blanco, como esta en los instantes finales, en donde una derecha seguida de una izquierda le sacudió la cabeza al Magnífico. ¡Qué pelea! Márquez estaba de regreso, o por lo menos dio para eso pensar, ya que en el quinto capítulo, pese a estar recibiendo más de lo que soltaba, a menos de un minuto del final, un zurdazo en la caripela envió al tapiz a Israel Vázquez. El de calzoncillo rojo siguió en la contienda sin problemas, pero ahora era consciente del terreno donde se había metido. Con la caída y el rostro totalmente ensangrentados, sería difícil convencer a los jueces para ganarlo en la dividida, así que debía buscar el knockout por cualquier vía. Apenas arrancó el sexto y Vázquez derribó a su oponente luego de una combinación triple que consistió en un golpe a la boca del estómago, un gancho a la quijada y de remate un volado de izquierda. Aunque Rafael Márquez siguió en la contienda, realmente estaba tocado y finalmente, tras algunos segundos de más, el juez José Guadalupe García detuvo las acciones, decretando la victoria para el Magnífico por nocaut técnico. Vaya pelea, misma que sería elegida la mejor del 2007 con todas las de la ley. De esta manera la enemistad Vázquez-Márquez se empató, dejando a los amantes del boxeo con unas ganas inmensas de volverlos a ver sobre el ring, acontecimiento que sucedería al año siguiente y que te cuento a continuación.
primer día de marzo de 2008, Israel Magnífico Vázquez y Rafael Márquez Méndez dieron la mejor pelea del año. Nuevamente, en lo que sería la tercera parte de su explosiva rivalidad, una que se encuentra en el top 5 de históricas enemistades entre mexicanos y además de la mejor de la serie, una de las peleas más históricas que se ha dado en los rings del deporte de los puños. Luego de 2 enfrentamientos estaban tablas con una victoria por bando, el ganador sería el rey absoluto. Rafael Márquez llegaba en calidad de retador con la intención de recuperar su corona, mientras que Vázquez buscaría retenerla. Todo empezó como se esperaba, los dos titanes salieron a intercambiar golpes desde el segundo 1 hasta el 180, en lo que fue un round inaugural muy difícil de calificar, pero con Rafa Márquez mejor sobre la recta final. Segundo episodio, Magnífico Vázquez se fue en búsqueda de Rafael, a quien perseguía por todos lados, conectándole constantes golpes que sumaban para su cuenta. Lo tenía en la línea con ganchos arriba y abajo, mientras que el de pantaloncillos negros intentaba rápidamente con upper zurdos al estómago para quitarle movilidad a su contrincante. Se desarrollaba el tercero sin un dominador absoluto, ambos estaban haciendo un gran trabajo, sobre todo Márquez a la defensiva porque nunca bajó la guardia y esperó los mejores momentos para contragolpear con su gran punch al de calzoncillos rojos. Ya en el cuarto escalón, Márquez tomó el sartén por el mango y comenzó a marcar una pequeña diferencia. En consecuencia, el Magnífico se propuso revertir la situación optando por ir al terreno corto, y aunque consiguió sacudir la cabeza de su oponente, la estrategia no le funcionó del todo. Cerca del último minuto le metieron una derecha directo al pómulo y posteriormente lo remataron con la misma dosis, por lo que cayó a la lona, obligando al referee para hacer el conteo de protocolo. Además del dominio de Rafa, ya teníamos una caída de Israel, a quien lo mejor que le pudo pasar fue el sonar de la campana. Para el quinto episodio, Rafael Márquez ya era amo y señor de la situación, haciendo más daño que su enemigo, quien empezaba a notarse desesperado. No obstante, durante los 2 minutos finales, medio compuso el rumbo y con eso para muchos se anotó el round. Llegamos al ombligo de la pelea y fue ahí donde Israel Vázquez volvió a levantar la mano, dijo aquí estoy, y en el intercambio de golpes siempre aterrizó 1 o 2 más que su contraparte, que ya se veía maltrecho pero sobre todo agotado. Vámonos al capítulo número 7, uno en el que Magnífico nuevamente tuvo mayor frecuencia de golpes, conectando por todos lados, aunque eso sí, el final del round fue simplemente espectacular, con un furioso intercambio que tenía sin parpadear al respetable, entre ellos algunos famosos de Hollywood como Sylvester Stallone o Jack Nicholson. Durante el octavo asalto ambos se tundieron duro y sabroso, estaban entregando lo mejor de su arte, con el Magnífico macheteando con mayor volumen de golpes, pero Rafael Márquez soltando los verdaderos golpes de poder. Pero como ya dijimos, en el boxeo es un deporte con subidas y bajadas inesperadas, así que todo el Home Depot Center se vio sorprendido cuando Israel Vázquez le metió el pecho a las balas y puso en predicamentos al hermano de Juan Manuel Márquez sobre la recta final. El noveno fue tal vez el round menos explosivo de todos, aunque por supuesto que la toma y daca no se ausentó, y lo mismo en el décimo. Ahí los dos gladiadores se fajaron cada uno a su estilo propio. A partir del décimo disminuyó la energía de Rafael Márquez, así que el Magnífico aprovechó para castigarle. Además, a Márquez le quitaron un punto por un golpe bajo, que por cierto no fue ni sería el único. Penúltimo asalto, la contienda estaba para cualquiera, ninguno desperdiciaba sus embates y casi no se movieron del centro del cuadrilátero, dando a entender que el resto de la pelea sería un matar o morir de intercambios. Arribó el 12º y último round, donde todo se definiría. Los protagonistas debían dejar cuerpo, vida y alma para noquear a su oponente, o, en su defecto, convencer a los jueces con sus combinaciones de que eran los merecidos ganadores de la contienda. A decir verdad, Israel Vázquez mostró mayor fondo físico que su rival, lo cual significó una gran ventaja, ya que abrumó a Rafa de tal manera que no pudo regresarle las cortesías. Márquez se engalló durante los últimos 60 segundos, sin embargo el Magnífico lo llevó sobre las cuerdas, en donde lo maltrató pero en serio, e incluso estuvo por caer, de no ser por el encordado y porque el referee se interpuso en el camino de Israel. Instantes después terminó la pelea. Al final, Magnífico Vázquez ganó por la dividida y retuvo el título Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Esta no sería la última vez que estos dos iban a enfrentarse. En mayo de 2010 habría una cuarta y última pelea entre ellos, la cual también fue para Israel Vázquez, quien lo ganó por nocaut en el tercer asalto.
combate del año de 2009 tuvo como actores principales a dos tocayos, el mexicano Juan Manuel Dinamita Márquez y el estadounidense Juan El Torito Díaz. No solo The Ring, sino también la Asociación de Escritores de Boxeo de América determinaron que la mejor pelea de 2009 fue la que sostuvo este par en el Toyota Center de Houston el 28 de febrero. En juego estaban los vacantes títulos mundiales de peso ligero tanto del Consejo como la Asociación Mundial, así que el mano a mano prometía grandes emociones, sobre todo porque Dinamita quería volver a ganar un título después de que Pacquiao lo despojara del cetro superpluma en septiembre de 2008. Además, si lograba la hazaña se convertiría en el cuarto mexicano en ser campeón mundial en 3 diferentes categorías, privilegio que por entonces solo pertenecía a Julio César Chávez, Marco Antonio Barrera y Eric el Terrible Morales. Retumbó la campana y comenzaron las hostilidades, con el primer minuto en el que Díaz salió al acecho con su jab zurdo, a la par que Dinamita le contestaba contragolpeando fiel a su estilo. Los púgiles llevaron las acciones hacia el contorno del ring, donde se dieron un agasajo de intercambios, pero de los chulos. Los últimos instantes también fueron vibrantes, pero la enjundia de Díaz fue más que la de Juan Manuel, quien antes de sonar la campana recibió un izquierdazo que lo mandó contra las cuerdas. Si el primero fue emocionante, el segundo round fue lo que le sigue, todo parejo en un principio. Sin embargo, al minuto con 30, el Torito le aterrizó a Dinamita un zurdazo a la 100 que lo puso en predicamentos. El tercer asalto estuvo bastante equilibrado, mas no dejó de ser agresivo. Ambos contendientes sacaron lo mejor de sí, Juan Manuel haciendo un boxeo más inteligente, tratando de entender el comportamiento de su rival, atacándolo con cautela, en tanto que Juan y tratar de conectar la mayor cantidad de golpes. Definitivamente el cuarto rollo fue casi en su totalidad para el Torito. Si bien el estadounidense comenzó a abrir la boca por los castigos que recibía arriba del cinturón, asedió de principio a fin al mexicano, persiguiéndolo por todo el escenario. Fue él quien soltó las combinaciones más certeras, estaba ganando la pelea y su esquina lo sabía. Ya en el quinto asalto Díaz abrió un corte sobre el ojo derecho de Dinamita. Sin embargo, Márquez mostró su experiencia y resistencia, adaptándose y tomando el control de la pelea a puro contraataque. Una vez en el sexto episodio, el mexicano continuaba soportando la entereza del estadounidense con una defensa muy técnica e inteligente, pero no podía marcar una diferencia que lo acercara a la sumatoria del Torito, quien hasta entonces ganaba en las tarjetas. Se asomó el séptimo acto, uno en el que Juan Díaz persistió en presionar al máximo sin importarle las feroces combinaciones con la que Márquez lo contragolpeaba. A fin de cuentas, a él le convenía sumar más puntos y llevar a la querella hasta el límite, pero no tan deprisa, dijo Juan Manuel Márquez cuando en el capítulo 8 acabó con la condición física de Díaz, atacándolo con fuertes combinaciones que iban de arriba hacia abajo. En especial se lució a 30 segundos del campanazo final, cuando una serie de rectos suyos le aflojaron las piernas al norteamericano en calzoncillos plateados. Los protagonistas salieron para el noveno round, en donde Dinamita Márquez atravesó la defensa del estadounidense con uppercuts de ambas manos y lo derribó 2 veces antes de que el juez detuviera la pelea a los 2 minutos y 40 segundos. La primera caída fue causada por una serie por lo menos 3 rectos al rostro y la segunda por ni más ni menos que un combo de 7 latigazos a la parte alta. De esta manera Juan Manuel Márquez ganaba los títulos mundiales peso ligero del Consejo y la Asociación Mundial por nocaut técnico en el noveno asalto y se consagraba como el cuarto mexicano en ganar un título mundial en 3 diferentes divisiones. Un combate de peso minimosca fue la mejor pelea del año en 2010, donde vaya novelón que nos regalaron el mexicano Giovanni Segura y el puertorriqueño Iván Calderón. Ambos púgiles estaban en el mejor momento de su carrera. El guerrero azteca era el monarca de la MB y el Iron Boy lo era por el Consejo Mundial, así que ver su pelea por el título unificado de la categoría era un asunto más que obligado para los aficionados al boxeo. Mucho se decía que el puertorriqueño la tendría muy sencilla, dada su calidad de invicto, sobre todo por la ventaja de pelear en casa bajo el cobijo de su gente, la cual acudiría a apoyarlo la noche del 28 de agosto de 2010 en el Coliseo Mario Morales de Guaynabo, en Puerto Rico. Desde los primeros asaltos, ambos boxeadores salieron decididos a imponer su estilo y llevarse el triunfo por la vía rápida. Con golpes contundentes y mucha movilidad sobre el cuadrilátero, el mexicano no regalaba espacios y, como se esperaba, salió a buscar al puertorriqueño, quien realizaba su boxeo evitando el intercambio de golpes y metiendo buenas contras ante las acometidas de Segura. El guerrero azteca despertó por completo en el cuarto round, descargando furiosas combinaciones de izquierdas y derechas, con las que logró acorralar en su esquina a Iván Calderón, quien desconcentrado era sacudido con fuerza por los uppers derechos de Segura. Sin perder terreno, el guerrerense volvió a crecerse en el quinto asalto, toda vez que se volvió amo y señor del combate con un boxeo agresivo, que no daba respiro al puertorriqueño, mismo que, ante la sorpresa y algarabía del público local,
Mundial, estuvo cerca de visitar la lona durante los segundos finales, mas no tocó el piso porque Dios es muy grande, al igual que las cuerdas que lo sostuvieron. Pero lo mejor del combate estaría por llegar. Fue en el octavo round cuando en otra descarga de adrenalina, Giovanni conectó un tremendo gancho al hígado de Calderón, mismo que cayó derribado, desatando la locura en Puerto Rico. Tras los 10 segundos de conteo y sin una mínima reacción, el boricua no pudo levantarse ante el fulminante knockout. El triunfo se registró al minuto con 34 segundos del octavo episodio, y así el mexicano Giovanni Segura unificó su campeonato minimosca de la OMB y la AMB para llegar a una marca de 26 triunfos, 22 de ellos por la vía rápida y con solo una derrota. Fue una valiente y memorable noche para el mexicano, quien a domicilio arrebató el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo y el invicto del puertorriqueño Iván Calderón. Para ganarle Iván Calderón no necesitas nada más ser bueno y ser un peleador bueno. Aparte de eso necesitas ser muy inteligente y no caer en su juego. Estar peleando peleas aburridas que la gente le esté cambiando del canal. ¿Para qué? Eso es lo que quiere el público. A esto vine, a Puerto Rico. Desde allá vine acá con todo en contra a ganar. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero ver en la tele. Esto es lo que yo quiero ver. Y yo sé que ustedes quieren ver esto. Eso es lo que yo... 2011 la categoría de los welters era dominada por el estadounidense de raíces haitianas André Berto, quien presumía un récord de 27-0 con 21 cloroformos cuando fue retado por Víctor Ortiz, pugilista mexicoamericano en ascenso que buscaba hacerse con su primer cinturón de título mundial. La querella se pactó para el 16 de abril en el Foxwood Resort Casino en Connecticut, donde si bien se esperaba una pelea de alto voltaje, nadie se imaginaba que estaban por presenciar la pelea más impresionante de aquel lejano 2011. Berto era amplio favorito por el invicto en su registro, sin embargo, Ortiz no tenía nada que perder, al contrario, tenía mucho que ganar, habiendo forjado una mentalidad de hierro desde que sus padres lo abandonaron a muy corta edad. Se pudo ver una gran pelea en donde Ortiz salió con todo. El campeón mundial se vio desconcentrado desde el principio, ya que cayó 2 veces en el primer asalto, la segunda por un zurdazo que le provocó el primer conteo de protección. El haitiano se recuperó y en el segundo le devolvió la caída con un derechazo recto a la mandíbula. Desde ese momento Víctor Ortiz realizó un gran boxeo, dominó después del tercer round con mejores combinaciones ante un Berto con síntomas de cansancio, desconcertado y entregado prácticamente a la derrota, pues durante el cuarto y quinto rollos Ortiz lo maltrató gacho casi todo el tiempo contra las cuerdas. Cuando el campeón conectaba al mexicoamericano, este se lo devolvía al doble y hasta el triple. Sin embargo, en el sexto rollo el guión cambió drásticamente cuando el de raíces haitianas mandó a la lona por segunda ocasión al aspirante, quien se levantó con muchos problemas. Berto fue con todo, parecía que el combate llegaba a su fin, pero increíblemente momentos antes de acabar el asalto, Ortiz sacó una gran izquierda que envió al haitiano al tapiz. Después de haber visto el mejor asalto del combate, se creía que ambos púgiles bajarían las revoluciones, pero no fue así. En el séptimo se dieron con tanta enjundia que los dos cayeron a la lona en un fuerte encontronazo, y para el octavo, Víctor Ortiz se mantuvo a la distancia entrando y saliendo a discreción, manejando inteligentemente los hilos de la pelea. En los últimos episodios Berto intentó acabar la pelea por la vía del knockout debido a que estaba por debajo en las tarjetas, pero finalmente no lo logró y el combate se decidió a los puntos imponiéndose Ortiz por 114-111, 114-112 y 115-110. Un combate que con toda justicia fue elegido el mejor de 2011, un peleón de peleones en donde Berto demostró que tenía un gran corazón, pero cada golpe de Ortiz le valió por 10. Impresionante hasta el final. ¡Robo en Las Vegas! ¡Este es un robo descarado! Te dije, Carlitos, que solamente los jueces podían dar el triunfo a Márquez. A Pacquiao. Unas versiones decían que Manny no podía perder, ya que los intereses económicos que había de por medio se verían afectados. Un ejemplo, con la victoria de Márquez, los casinos hubieran estado obligados a desembolsar varios millones de dólares, pues las apuestas estaban 10-1 en contra del mexicano. ¿Quién debió llevarse la pelea? Házmelo saber en los comentarios. Manny retuvo el título welter
líder del OMB, y todo advertía que su rivalidad con Márquez había llegado a su conclusión tras un empate y 2 victorias para el filipino. No obstante, la historia les tenía preparado otros planes. Aún restaba un último baile, el gran episodio final con el que estos dos titanes darían por culminada su enemistad deportiva. Yo creo que esto no puede ser. Echan a perder todo un tiempo de carrera, echan a perder un largo entrenamiento fuerte, y yo creo que es difícil luchar contra 4 peleadores o cuatro personas en el ring. Una noche inolvidable que sería bautizada por los dioses del boxeo como la pelea de la década. 306 días después del robo en Las Vegas, el 12 de septiembre de 2012, los medios de comunicación anunciaban a los 4 vientos el cuarto acto entre Juan Manuel Dinamita Márquez y Manny Pacman Pacquiao. Un todo nada considerado por la revista The Ring como la pelea del año, y donde el ganador se colgaría el cinturón de campeón de la década otorgado por la Organización Mundial del Boxeo. El combate fue programado para el sábado 8 de diciembre con el Arena Garden del MGM nuevamente como sede. Después de 3 peleas, 108 minutos y 36 rounds, Pacquiao seguía liderando las apuestas, pero la diferencia ya no era tan amplia, con un 3 contra 1 antes del campanazo inicial. Con su impecable contragolpe y físico impresionante, Dinamita apostaría por el knockout para no llegar a las tarjetas, mientras que Pacman Pacquiao buscaría retomar aquel punch que en el pasado le ayudó a tirar al mexicano en varias ocasiones. La campana sonó para dar inicio al asalto número 37, el cual mostró a un Juan Manuel Márquez muy precavido, mientras que el campeón en 8 divisiones diferentes era el que imprimía ritmo e intensidad a las acciones, permitiéndole anotarse el capítulo inaugural. Conforme los 3 jueces de la Comisión Atlética de Nevada, Mike Tyson aplaudía desde primera fila, y después lo hizo el Arena Garden en su totalidad, cuando cerca de consumirse el segundo minuto del segundo round, el Pacman entró de lo lindo con un izquierdazo que hubiera tirado a cualquiera, pero no al de Iztacalco. El guión fue muy parecido al del primer asalto, pero Márquez impuso su ley durante los suspiros finales, atestando un izquierdazo al parietal y luego un cross derecho justo al estómago del filipino, quien según los jueces nuevamente se llevaba las cartulinas 10 contra 9. Apenas sonó el timbre, Márquez sacudió la quijada de su adversario con un jab a la quijada, pero el Pacman se lo devolvió con una combinación doble a la parte alta y después un recto al rostro. Juan Manuel atacaba al cuerpo, principalmente al hígado, y quizá esto destanteó al filipino, porque restando un minuto con 20 se comió una finta, bajó la guardia, y fue ahí que la noche comenzó a hacerse mágica. Por primera vez en 39 episodios, Dinamita era capaz de mandar a la lona a Manny Pacman Pacquiao, que no vio venir el hook del mexicano y se fue a bruces ante los impresionados rostros del respetable. Tras el conteo, Márquez salió a buscarlo y todavía le dio más castigo, pero el Pacman pudo terminar en pie e incluso se envalentó durante los últimos segundos. 10-8 le correspondieron las tarjetas al mexicano, igualando los puntos de la contienda. Los dos están esperando. Sin embargo, para el cuarto episodio, en lugar de utilizar el factor psicológico a su favor y salir a noquear a su oponente, lo dejó respirar, teniendo como lo más rescatable este zurdazo entre la mejilla, ojo y quijada, y lo más deplorable de esta triple combinación que se dejó entrar. Ya en el quinto piso, Pacquiao lucía totalmente recuperado, mientras que un Dinamita cauto y al acecho buscaba el momento preciso para castigar a su contrincante. Manny desempolvó la zurda y primero lo conectó con un red para posteriormente repetir, pero con uno más poderoso que mandó a ras de suelo al guerrero azteca. Juanma reaccionó con un izquierdazo al parietal, pero se la cobraron en breve con la misma moneda, y lo que todo México temía comenzaba a suceder. El Pacman tomó terreno y se anotaba el round gracias a sus poderosos entres como este 1-2, que puso en predicamentos al de Ciudad de México hasta que chilló la campana. Parecía que Dinamita había perdido la brújula, ya lucía una cortada en la nariz, y los fantasmas del pasado comenzaban a rondar el Arena Garden, que ahora se volcaba en favor del filipino. Una ventaja que es visible, una ventaja se va a acabar ya este capítulo donde el filipino quiere terminar al peleador mexicano. Llegó la campana. Arrancó el sexto asalto y, sabiendo de su gran momento, el público coreaba a Manny, mismo que salió de cacería en búsqueda del tiro de gracia que acabara con el ensangrentado Márquez, que ya tenía la nariz rota y al que le entraba casi todo. No obstante, cuando todo lucía perdido durante el último segundo del capítulo, Juan Manuel Márquez sacó el as bajo la manga, y como sabía que el Pacman fintaba siempre antes de entrar, lo esperó para contragolpearlo con una derecha casi mortal, poderosa, terrible, mítica, histórica. Lleno de valentía, de
poca inteligencia. Ahí acabó todo, con un Pacquiao que cayó a plomo boca abajo y que tardó más de un minuto en recuperar la conciencia. Sin duda estábamos ante el knockout del año, con el cual Juan Manuel Márquez hacía con el título de campeón de la década y demostraba que siempre confió en su forma de pelearse al filipino, quien corrió con suerte en los anteriores combates. Márquez y Pacquiao nunca más volvieron a pelear entre sí y de esta manera le ponían punto final a su rivalidad. De ser duramente criticado por su victoria en la dividida frente a Manny Pacquiao en junio de 2012, Timothy Bradley Jr. se decidió a cambiar la opinión pública, demostrando que para su siguiente pelea podía entusiasmar a los aficionados como digno portador del cetro mundial de peso welter. Tanto se obsesionó el boxeador estadounidense por dejar un grato sabor de boca, que en su primera defensa del título contra el ruso Ruslan Probovnikov el 16 de marzo de 2013, ambos pelearon tan exquisitamente que los expertos la eligieron la mejor pelea de aquel año. Si Bradley quería una guerra, el ruso, el epítome del gladiador predilecto, estaba encantado de dársela. El resultado fue una batalla absolutamente épica, en la que Timothy cambió su estilo y se enfrentó a Ruslan en una emocionante pelea cuerpo a cuerpo, llena de drama, golpes limpios, flujo y mucho reflujo. La pelea comenzó con fuerza y este ritmo no decayó en todo el primer asalto. Probovnikov conectó a Bradley con un derechazo y Bradley cayó al suelo. Sin embargo, el juez Pat Russell falló la decisión y lo declaró resbalón, un fallo que finalmente le costaría muy caro al pugilista ruso. Probovnikov continuó lastimando a Bradley después del resbalón y lo metió en serios problemas. Ya en el segundo asalto, Timothy estuvo al borde de caer noqueado, mas se mantuvo firme y aguantó la candela de pie hasta que sonó la campana. Para el tercero, Timothy Bradley tomó un segundo aire y se metió a la pelea manteniendo a Probovnikov a distancia, y para el cuarto, ambos gladiadores se dieron de lo lindo con saña y otra cosita. El ruso se fajó en el terreno corto metiendo poderosas combinaciones tanto arriba como abajo, y el estadounidense pasó lista con rápidos cambios de velocidad, entrando y saliendo como en su casa. Un round bastante parejo pero ligeramente dominado por el gringo. Hubo un intercambio intenso, especialmente al final del sexto asalto, que fue absolutamente sensacional, ya que se golpearon sin parar. Están dando un espectáculo increíble, exclamó Jim Lampley de HBO tras cerrar el sexto asalto en un prolongado intercambio cuerpo a cuerpo. Nuevamente Bradley volvió a tomar el control de la pelea en el séptimo, demostrando su mejor técnica, mientras el ruso, a medida que pasaban los asaltos, tenía el rostro más y más trastocado. Probovnikov sufrió un feo corte en su párpado izquierdo, ya en el noveno asalto, y ambos peleadores habían recibido tanto castigo que en varios momentos sus entrenadores, Freddie Roach y Joel Díaz, amenazaron con detener la pelea mientras Russell estaba ocupado revisando ambas esquinas. En el undécimo, el ruso reaccionó al saber que tenía que noquear y acabó con el dominio claro de Bradley, protagonizando un penúltimo asalto de alarido. El último round fue un calvario para Bradley. El ruso fue con todo y en los últimos segundos derribó a Timothy. El invicto estadounidense se reincorporó y finalmente logró acabar salvado por la campana cuando venció la cuenta de Russell, y la pelea terminó antes de que pudiera recibir otro golpe. ¡Qué pelea tan espectacular! ¡Qué actuación tan asombrosa! En muchas ocasiones acusó a Bradley de ser un boxeador aburrido debido a su estilo y poca pegada, pero esta vez no hubo nada que reprocharle, y tampoco a los jueces cuando le dieron la victoria por decisión unánime, aunque a decir verdad, si se la daban al ruso, nadie hubiera 14, el argentino Lucas Matiz rompió con todos los pronósticos, no solo porque le dio la vuelta a una pelea que tenía prácticamente perdida contra el estadounidense John Molina Jr., sino porque su exhibición dentro del encordado fue tan épica y memorable que fue elegida la mejor pelea de aquel año, un combate a lo Rocky Balboa según algunos expertos.
La querella se acordó para la noche del 26 de abril del 2014 en el StubHub Center de Carson, en California, por el título continental superligero del CMB. 7 meses atrás, Matiz había perdido los títulos mundiales superligeros de la AMB y el CMB, mientras que John Molina venía de noquear a Jorge Pimentel. El argentino quería vivir un nuevo renacer dentro del boxeo y el estadounidense buscaba una victoria que le permitiera pelear nuevamente por un campeonato del mundo. Sonó la campana y el asalto inicial le sirvió para probarse las manos. Se dieron sin remordimientos. Lucas en su mayoría con tremendas derechas cruzadas arriba y abajo, mientras que Molina le pagó con la misma moneda, sobre todo en los últimos instantes del capítulo cuando lo puso en predicamentos. Pero lo bueno se vino en los episodios posteriores, cuando Lucas Matiz cayó en los rounds 2 y 5. Primero visitó la lona presa de un segundo derechazo demoledor a la 100 y luego en el quinto, cuando mejor peleaba, se fue de rodillas al suelo por una derecha al parietal. Golpe que para Matiz y su esquina fue ilegal, pero no para el referee, quien le hizo el conteo. Para el 6 y 7 el norteamericano se fue cuesta arriba, 67-64, conforme las tarjetas extraoficiales de DirecTV. Sin embargo, llegó el octavo y con él el punto de quiebre más interesante que el guión de aquella noche pudiera tener. El argentino encontró su segundo aire, logrando masacrar a Molina durante casi todo el asalto, y a falta de 20 segundos lo envió al tapiz hecho pomada. El norteamericano pasaba de cazador a presa, no volvería a ser el mismo de los episodios anteriores. John Molina salió con vida del noveno, pero en el décimo el castigo que recibió fue tan fuerte que la prensa especializada que se encontraba en el recinto coincidía que ya no debía de salir a combatir para el 11º round, donde finalmente fue noqueado por Matiz. Sucedió a los 20 segundos tras una serie de combinaciones que llevaron al estadounidense entre las cuerdas y posteriormente a la lona, de donde ya no se levantó. Lucas ganaba la pelea más importante de su carrera, pese a no haber de por medio un título mundial, una remontada que benefició su carrera y que significó su resurgir pugilístico. Este campeón mundial japonés era apodado el Matamexicanos, hasta que se topó con Francisco el Bandido Vargas, una pelea que fue elegida combate del año en 2015 porque el retador azteca renació de las cenizas para ganar una batalla que tenía prácticamente perdida. El 21 de noviembre de 2025 se cumplirán 10 años de este grandioso capítulo boxístico entre el japonés Takashi Miura en contra del mexicano Francisco el Bandido Vargas. Miura era en ese momento el propietario del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, del peso superpluma, que lucía en su cintura desde el año 2013, cuando se lo arrebató al veterano mexicano Gamaliel Plátano Díaz por la vía del cloroformo en el 9º asalto tras haber visitado la lona en 4 ocasiones. El japonés realizó 4 defensas exitosas, una en México y las otras 3 en su país. Por su parte, Francisco Vargas había representado a México en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 y se presentaba imbatido en 22 combates con 16 victorias antes del límite. Tenía 30 años, uno más que el campeón, y era su primera oportunidad mundialista. El combate tuvo como escenario el Mandalay Bay de Las Vegas y comenzó bien para el mexicano, quien con un derechazo en el primer asalto estuvo a punto de derivar al oriental. Miura, aunque desconcertado, sobrevivió hasta chillar la campana. En el cuarto, Vargas sufrió un corte en el pómulo derecho, después de recibir un brutal golpe que lo hizo caer de espaldas contra una esquina, ya finalizando el round. Miura era el dueño del cuadrilátero y siguió castigando al bandido. Parecía cuestión de tiempo para que este se sumara a la lista de mexicanos derrotados por el mataztecas japonés. El árbitro Tony Weeks estuvo cerca de pararle el combate a Vargas, ya que estaba recibiendo un castigo excesivo, pero nuevamente sonó la campana salvadora. Entonces arribó el 9º asalto. El bandido necesitaba un golpe de poder que equilibrara la balanza, y ese llegó en forma de uppercut de izquierda, mismo que le abrió el camino para una combinación que finalizó con una derecha que derribó a Miura, dejándolo mal. El nipón intentó resistir agarrándose de las cuerdas, pero un aguerrido y decidido Vargas se abalanzó sobre él, obligándolo al tercer hombre a detener la contienda por inferioridad. El bandido se convertía en un nuevo campeón mundial, y no solo eso, mantenía su invicto con 23 triunfos, ninguna derrota y un empate. Después de este combate, Takashi peleó 3 veces más en su carrera con un saldo de 2 victorias y 1 derrota, y entonces decidió retirarse. Por su parte, Vargas defendió por primera vez su título contra Orlando el Siri Salido, y el resultado final fue un empate de alarido, una pelea que sería nombrada como la mejor de 2016. Un
Un feroz y épico combate que dejó satisfechos a presentes y ausentes fue la pelea del año de 2016 entre los mexicanos Francisco Vargas y Orlando El Ciri Salido, pleito con una curiosa peculiaridad: no hubo un ganador absoluto. El 4 de junio en el Stop Hub Center de Carson, California, se estrenaba el bandido Vargas como campeón del mundo, exponiendo por primera vez su título CMB Superpluma ante nada más y nada menos que el siempre peligroso Orlando Salido, quien venía a darle muchos problemas al puertorriqueño Román Rocky Martínez un año atrás. La pelea, como se esperaba, fue dramática. Iniciaron un tanto cautelosos, pero a mediados del primer asalto, el bandido conectó su derecha en la mejilla izquierda del sonorense y Salido respondió tirando los golpes que prendieron la mecha en ambos lados. La metralla de grueso calibre empezó para la segunda vuelta. Los dos soltaron embates a las zonas blandas con el objetivo de minar la resistencia del oponente, y Vargas lo logró cuando puso mal a Salido con un upper de derecha. En el tercer giro, Vargas continuó disparando el upper y lo alternó con ganchos de zurda a la zona hepática, lo mismo que al rostro, pero Ciri también logró buenas combinaciones, estremeciendo al capitalino y provocando el clamor de la tribuna. Para el cuarto acto, el Ciri salió decidido al todo por el todo, lanzando durísimos golpes de todos sabores y colores, a los que Vargas contestó con un salvaje intercambio de dinamita. Al final del asalto, Orlando salió con la mejor parte, mientras el rostro del bandido ya demostraba los estragos de la batalla. Ciri pretendió seguir imponiendo sus condiciones en la quinta vuelta, pero Vargas no lo permitió, llevándolo contra las cuerdas para castigarlo. Sin embargo, aunque la pasó muy mal la mayor parte del tiempo, el sonorense terminó el episodio encima del capitalino. A medida que fueron pasando los asaltos, el rostro de Vargas acabó cortado en ambas cejas, debido principalmente a choques fortuitos de cabezas cuando ambos estaban intercambiando golpes en el cuerpo a cuerpo. Fue una pelea en líneas generales bastante pareja y difícil de puntuar. Ambos púgiles intercambiaron golpes, hubo dominios alternos y momentos complicados para los dos. Demostraron un gran encaje y una excelente preparación física, en donde no dejaron de tirar golpes en ningún momento. En el séptimo, el bandido pretendió seguir atacando, pero fue Salido el que lo puso mal y por momentos el campeón parecía tambalearse, pero acabó el asalto a tambor batiente. Durante el octavo acto, Vargas recibió un cabezazo que le costó una apertura en la ceja izquierda, mientras que a su rival solo una advertencia del tercer hombre. Continuaron pegándose hasta con la cubeta y Salido aprovechó otro descuido de Vargas para trastocarlo el resto del episodio. En el noveno bajó un poco de ferocidad la pelea, pero para el décimo persistió el fuego cruzado y Salido se fue a la luna cerca de la esquina de su rival, presa de un resbalón. Al igual que casi todos los demás asaltos, para el décimo ninguno de los gladiadores se dio un centímetro. Salido sacó fuerzas desde su sangre de yaqui y fue por su rival, pero el bandido respondió a la altura de las circunstancias. Tras un 11º round de toma y daca, todo terminó de la misma forma en que inició, con ambos gladiadores tirándose con todo su poder, y en medio de esa escaramuza, Salido se llevó lo mejor de ese episodio frente a un Vargas que terminó con el rostro masacrado, pero con la corona sobre sus sienes. Los jueces decretaron un empate, algo que para muchos fue lo más justo, aunque otros pensaron que debió haber ganado Salido, y otros tantos que Vargas era justo merecedor de la victoria. Las calificaciones fueron de 114-114, 114-114 y 115-113, esta última a favor del bandido Vargas, quien retenía su cinturón pese al inalcanzable esfuerzo del Ciri Salido. En 2017, el boxeador británico Anthony Joshua y el ucraniano Vladimir Klitschko le regalaron al mundo una de las mejores peleas por el título de peso pesado de la historia. Elección indiscutible para combate del año. Un capítulo clásico que no se olvidará fácilmente, en donde hubo de todo: caídas, acciones de dos vías, cambios de ritmo, sangre, emoción, una atmósfera espectacular y de fondo el estadio de Wembley con 90,000 espectadores. Desde antes de que se lanzara un solo golpe aquel sábado 29 de abril, la pelea ya había cautivado al público del boxeo en el Reino Unido y en todo el mundo. Joshua, de 27 años, se jugaba su cinturón IBF y dos más frente al ex campeón olímpico de 41 primaveras y uno de los mejores libra por libra de todos los tiempos, quien apenas una pelea atrás había perdido su reinado. Los primeros 4 asaltos fueron buenos, pero todo despegó en el quinto cuando Anthony soltó una combinación para la caída temprana del ucraniano, quien ya lucía un corte sobre el ojo izquierdo.
izquierdo. Klitschko parecía estar agotado, pero montó una remontada furiosa como ninguna en su carrera. Fue por todo y para cuando terminó el que sería elegido el asalto del año, ya estaba al mando y tenía a Joshua en serios problemas y tambaleándose. Vladimir continuó golpeando a Joshua en el sexto rollo y derribó al joven de 27 años por primera vez en su carrera con una derecha rígida en el medio. Si Joshua sobrevive este asalto, la pelea pasará de excelente a épica, aseguró el analista de HBO Max Kellerman. Klitschko, quien había sido criticado tantas veces por sus peleas clínicas y aburridas, borró todo eso con su gran actuación, demostrando un corazón de león para seguir luchando con desenfreno. Pero el joven Joshua también luchaba con fuerza y sobrevivió, como dijo Kellerman. Joshua y Klitschko continuaron intercambiando golpes en un combate apasionante, uno que parecía escapársele al británico, cuya ventaja inicial se estaba desvaneciendo, pero no tan rápido, porque en el 11º asalto recuperó su magia y finalmente acorraló a Klitschko con un brutal uppercut de derecha que lo derribó y momentos después lo regresó al tapiz con otra embestida antes de ser detenido por el juez David Field a los 2 minutos y 25 segundos. La mejor pelea en la cima de la división de peso pesado desde Lennox Lewis contra Vitaly Klitschko en 2003. Una pelea que elevó a Joshua y a Vladimir poniendo su temple a prueba como nunca antes, mientras que los fanáticos disfrutaron de un combate inolvidable. En septiembre de 2018, el boxeo mexicano volvió a vivir una de sus noches gloriosas que en el futuro cercano pasaría a ser elegida mejor combate del año. Y no lo decimos nosotros, lo dice la revista The Ring, medio ampliamente calificado en este deporte. En el T-Mobile Arena de Las Vegas, el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin se veían las caras de nueva cuenta luego de su polémico empate de un año atrás. La espera de los fanáticos valdría la pena, los púgiles no decepcionaron, obsequiándoles un combate de mucho talento y coraje. Un evento con una carga emocional importante por las declaraciones previas de Golovkin, acusando a Canelo de dopaje premeditado y el cruce del pesaje. Otra vez estaban en juego los cinturones WBA, WBC e IBO de los pesos medianos, propiedad de la Triple G, quien era amplio favorito sobre el mexicano que venía de una suspensión de 6 meses por clenbuterol, y ambos comenzaron apoyándose en el jab para medirse, pero ninguno atacó con determinación durante el primer asalto. Todo cambió para el segundo, en donde Golovkin y Canelo se mostraron un poco más agresivos, con el mexicano siendo más efectivo en sus ataques que el de Kazajistán. Los dos peleadores continuaron el combate postrados en el centro del cuadrilátero, un lugar de donde no se moverían en toda la noche. El ritmo comenzó a ir en aumento. Triple G soltó un poco más sus manos y Canelo respondía con solvencia. Los ganchos del kazajo empezaron a ser más protagonistas y a falta de 30 segundos para el final del cuarto asalto se vio un gran intercambio de golpes que dañó físicamente a los dos protagonistas. Llegando al ombligo de la querella, el Canelo ya mostraba un corte en la ceja izquierda porque su rival atacaba con jerarquía, mas el mexicano nunca se detuvo para ir al frente. Sabía que para alcanzar la gloria debía mantenerse firme y seguir siendo agresivo. Al ingresar en el sexto round empezó a premiar la preparación física. El jalisciense pegó duro y con buena frecuencia para incomodar a un Golovkin que no escatimaba potencia en sus descargas, y en el séptimo asalto el kazajo logró encontrar la distancia perfecta para poner en aprietos al mexicano. No obstante, seguían ambos en el centro del ring, negándose a ceder protagonismo. La pelea llegó a su recta final con Canelo y Triple G enteros, dispuestos a seguir golpeando. El kazajo tenía una leve ventaja por su capacidad de pegar duro en todo momento, atacando de forma constante y ofreciendo todo su potencial ante un Saúl más que agotado, uno que dosificaba sus puños siendo menos atinado al momento de llegar a su objetivo de enfrente. De hecho, el Canelo acortó las distancias y hubo mucho choque de cuerpos. Con 3 rounds por delante, el púgil azteca solamente podía apostar por un knockout o aprestarse al golpe por golpe. Hizo su último esfuerzo al iniciar el 10º asalto, y cuando parecía que Golovkin se imponía por jerarquía, Canelo convenció a los jurados con un último asalto a pura potencia y agresividad. El T-Mobile Arena despidió de pie a los dos boxeadores, que ofrecieron su mejor versión y terminaron abrazados, ensangrentados, con la tranquilidad de haber dejado todo arriba del cuadrilátero. Al momento de leer las tarjetas y cuando el presentador de la pelea esbozó la frase "nuevo campeón", la esquina de Canelo Álvarez estalló de euforia. El peleador mexicano consiguió arrebatar a su rival sus 3 títulos mundiales, consiguiendo un triunfo histórico.
2-9 el filipino Nonito Donaire le propinó al monstruo japonés Naoya Inoue, el mejor pugilista en activo libra por libra, la pelea más demandante de su carrera. Indiscutidamente elegido combate del año, estos dos capos del boxeo se enfrascaron en una brutal batalla de principio a fin, acontecida bajo el telón de la Saitama Super Arena de Japón. El quite no solo fue un desenlace del World Boxing Super Series y la unificación de la división peso gallo, sino que significó para ambos protagonistas la primera adversidad real de sus carreras. El primer asalto no tuvo prácticamente nada de tanteo, si acaso el primer minuto. Rápidamente llegaron los intercambios, con Donaire tratando de llevar la iniciativa y su rival respondiéndole todo. El segundo comenzó y terminó con fuego cruzado, crochet de izquierda tremendo por ambas partes. Nonito hasta se tambaleó, pero el filipino no solo las devolvía, sino que segundos más tarde recibió al japonés con un segundo crochet limpio que le provocó un corte sobre la ceja. Por primera vez en mucho tiempo se le vio retroceder y el corte le incomodó durante toda la pelea. Luego aseguró que por momentos le impidió ver bien. En la tercera ronda de Monster sacó algo más de rédito, aunque Donaire presentó su mejor versión, la del campeón en 4 categorías. En el quinto casi lo noquea hacia el final del asalto, un crochet tremendo de izquierda y una derecha al mentón que casi acaban con Donaire, quien fue salvado por la campana. En el sexto el nipón llevó las riendas, estaba más entero que su rival, mismo que respondía bien pero solo cuando podía, notándosele más castigado. El duelo prosiguió intenso en la séptima ronda, con Donaire más selectivo en sus golpes, pero de nuevo ambicioso. En el octavo sacó lo mejor de su repertorio para hacer sangrar otra vez a Inoue. El filipino, a las órdenes del mítico Kenny Adams, se creció e hizo mucho daño a su adversario. Acabó el round avanzando y comenzó el noveno igual, ya que casi noquea con un derechazo increíble a Naoya, quien milagrosamente se mantuvo en pie. Inoue volvió a la carga en el décimo, cuando peor lo había pasado, y ofreció un recital con todo su repertorio. El nipón siguió arriba en el undécimo, estuvo tremendo y con un golpe a la zona hepática hizo caer a Donaire. Era un milagro que el filipino siguiera en pie. La pelea ya estaba del lado del de casa y con el Super Arena de Saitama oliendo la sangre. Pese a todo, Nonito lo intentó en la 12ª ronda, aunque los mayores aciertos fueron por parte del japonés, quien finalmente fue el ganador por decisión unánime: 117-109, 116-111 y 114-113. Desafortunadamente este es el final del video, pero antes de despedirnos cuéntame, ¿qué otra compilación te gustaría que hiciéramos? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima edición para una nueva y apasionante historia del mundo deportivo.